Vamos a meternos de lleno en un tema que como analistas de mercado nos resulta absolutamente fascinante. Casi siempre nos obsesionamos con los gráficos, las velas japonesas, las subidas repentinas o esos datos económicos súper fríos y calculados, ¿verdad? Pero en este desglose vamos a cambiar el chip. Vamos a ponernos las gafas de un asesor financiero experimentado para diseccionar algo mucho más potente. Las fuerzas invisibles y puramente emocionales que vuelven verdaderamente loco al mercado. Porque seamos sinceros, el mayor riesgo de cualquier inversión no está en un algoritmo hipercomplejo. Está mucho más cerca. Reside fundamentalmente en la mente humana. Así que vamos a sumergirnos en esto. Para entender por qué tropezamos siempre con la misma piedra, vamos a estructurar este análisis en 5 partes. 1. La psicología del dinero. 2. La primera gran burbuja de la historia. 3. Esa peligrosa ilusión de ser diferentes. 4. El letal efecto manada. Y 5. La anatomía de un colapso. Es básicamente una clase magistral sobre nuestra propia irracionalidad al invertir. Empezamos con el primer punto. La psicología del dinero y cómo reacciona el cerebro a la riqueza. Hay que tener una premisa clarísima, y es que el dinero no solo tiene el inmenso poder de mover la economía mundial, el dinero literalmente altera nuestros procesos mentales más básicos. Cuando hay grandes sumas sobre la mesa, nuestro cerebro hace cosas rarísimas y a menudo bastante peligrosas. Y aquí es donde entra en juego el famosísimo FOMO, el miedo a perderse algo. Pensemos en esa sensación. Vemos a los vecinos, a los conocidos o a gente en redes sociales ganando dinero rapidísimo y sin esfuerzo aparente. En ese instante salta una alarma muy peligrosa en la cabeza. Empezamos a pensar que nosotros también debemos estar ahí y nos invade una mezcla explosiva. Aparece una de las emociones más incontrolables, la codicia. Pero ojo, no es solo querer tener más ceros en la cuenta. La verdadera fuerza motriz es el terror visceral a quedarnos fuera de la fiesta mientras los demás se forran. En plena burbuja, esto es un contagio colectivo absoluto. Para controlar este FOMO, el primer paso clínico como inversores es frenar en seco y reconocer que nuestro propio cerebro nos está fabricando un sentido de urgencia que es completamente falso. Es un contraste de locos. Siempre asumimos que los mercados se mueven por pura lógica, ¿verdad? Matemáticas, números, balances perfectamente calculados en una hoja de Excel. Pero la cruda realidad clínica es que los verdaderos motores del mercado son el miedo y la codicia. En medio de una burbuja financiera, la emoción colectiva sencillamente aplasta a la razón. Las decisiones de inversión dejan de basarse en si una empresa es realmente sólida y pasan a depender exclusivamente de impulsos emocionales totalmente descontrolados. Pasemos al punto 2, la primera gran burbuja. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, siglos atrás, hasta los Países Bajos, para ver el primer espejo histórico de esta locura moderna, la tulipomanía del siglo XVII. Para entender el nivel de desconexión total con la realidad al que podemos llegar, hay que fijarse en este dato. Por un lado, tenemos simples bulbos de tulipán, flores de jardín. Por otro, bienes reales, tierras fértiles, fortunas enteras, grandes casas. En pleno apogeo de esta locura, una sola flor llegó a valer más que una mansión espectacular. Este es el retrato robot original del inversor emocional vulnerable. Comprar algo que no tiene valor intrínseco simplemente porque todo el mundo jura que los precios subirán hasta el infinito. La gente vendía propiedades solo para comprar tulipanes. Es una frase que hoy debería causarnos escalofríos. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa siempre. Un día, sin previo aviso, la magia se esfumó. Los compradores sencillamente desaparecieron. Ya nadie quería pagar un céntimo más por un bulbo. Los precios cayeron al vacío y miles de familias se arruinaron de la noche a la mañana. El colapso de los tulipanes dejó grabado a fuego un patrón psicológico que, por increíble que parezca, sigue intacto en la actualidad. Lo que nos lleva al tercer punto, la ilusión de ser diferentes. Volvamos a la época moderna para ver cómo caemos de lleno en las mismas trampas mentales de la época de los tulipanes. Es la famosa trampa del inversor emocional, creyendo que, gracias a la tecnología de hoy, somos inmunes a estos errores del pasado. Y toda esta falsa seguridad se resume en una sola frase. 4 palabritas, que son una auténtica bomba de relojería y que deberíamos pronunciar con muchísima cautela. Esta vez es diferente. Cualquier asesor financiero sabe que esta es, sin lugar a dudas, la justificación más peligrosa de la historia económica. Es la mentira perfecta que usa nuestro cerebro para ignorar el sentido común cuando el dinero parece llover del cielo. Si conectamos los puntos a lo largo de la historia, es casi doloroso ver lo mucho que nos repetimos. Pasó en el crack del 29 con la euforia desmedida de las acciones. Nos pasó por encima de forma devastadora en 2008 con la burbuja inmobiliaria y el boom del ladrillo. Y lo hemos vuelto a ver hace nada con los activos digitales, la fiebre inicial de las criptomonedas o esas empresas tecnológicas que prometían revolucionar el mundo sin ganar un solo euro. El envoltorio cambia constantemente. Hoy compramos códigos encriptados en lugar de flores traídas de Turquía. Pero la fragilidad emocional del inversor y esa necesidad imperiosa de creer en un nuevo paradigma financiero permanecen absolutamente inalterables.
¿Y cómo se apaga nuestra racionalidad? Muy fácil. El pensamiento lógico, el que deberíamos usar siempre, nos obliga a preguntar, oye, ¿esto tiene sentido fundamental? Pero claro, cuando asoma el dinero fácil, esa barrera lógica se derrumba. Millones de personas tiran el sentido común por la ventana y dejan que el pánico emocional coja el volante. La única pregunta que resuena es, ¿y si pierdo la gran oportunidad de mi vida? En el momento en que ese pensamiento se vuelve obsesivo, es la señal definitiva de que estamos al borde del precipicio. Entramos en la cuarta sección, el peligroso efecto manada. Vamos a desgranar cómo nuestro instinto de supervivencia más básico, ese que nos impulsa a imitar al grupo, provoca auténticos desastres en los mercados. Tenemos ante nosotros la autopsia paso a paso de este comportamiento de rebaño. Paso 1. Incertidumbre. Los mercados son complejos y nos generan unas dudas tremendas. Paso 2. Imitación. Para calmar esa ansiedad constante, simplemente copiamos al de al lado. Si todos compran con prisa, nosotros también. Paso 3. Falsa seguridad. Ir con la masa crea una red de seguridad psicológica brutal. Nos sentimos súper protegidos dentro de la multitud. Pero el paso 4 es el muro contra el que nos estrellamos, el pánico. En el instante en que la gráfica baja un poco y la masa empieza a vender a la vez, se desata un pánico absoluto y salvaje. La receta de hoy en día para evitar caer en esta trampa es clara. Hay que aislarse del ruido mediático y social. Cuando todo el mundo grita de euforia, ese es exactamente el momento de aplicar la máxima prudencia. Así que la tesis central, como asesores, es de una contundencia enorme. Las burbujas no crecen solo por números, se inflan a base de emociones. El combustible de cualquier expansión masiva e insostenible es, de principio a fin, 100% psicológico. Sin esa euforia colectiva y ciega, sería matemáticamente imposible sostener esos precios estratosféricos. Finalmente, vamos a la quinta sección y veamos cómo se desarrolla el acto final, la anatomía de un colapso. Porque, nos guste o no, la ley de la gravedad financiera siempre acaba imponiéndose. Y lo más inquietante de estos contagios emocionales es que, literalmente, nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo va a explotar la bomba. Pero cuando ocurre, ¡buf!, la velocidad es aterradora. No hay margen de reacción. La mecánica es fulminante. El miedo sustituye instantáneamente a la euforia. Las ventas se multiplican de forma exponencial mientras todos intentan salir a la vez por una puerta enana. Y el sistema entero colapsa por su propio peso. Toda esa riqueza que se sentía infinita, sólida y permanente, simplemente se evapora en el aire en cuestión de horas o días. La historia nos demuestra algo que requiere mucha humildad. A pesar de los grandes avances tecnológicos y los ordenadores súper rápidos, el fallo del sistema lo llevamos dentro. Seguimos siendo presa fácil de vulnerabilidades muy humanas. La necesidad profunda de creer en historias de riqueza fácil. La presión evolutiva implacable para seguir al rebaño. Y sobre todo, ese enorme ego de pensar que nosotros seremos más listos que el resto y sabremos salir a tiempo. Esta es una lección vital. Mientras las sociedades alberguen miedo y codicia, las burbujas van a ser el pan nuestro de cada día. Y tras cada desastre, cuando el humo finalmente se disipa y enormes fortunas se han esfumado por completo, siempre queda flotando la misma pregunta histórica. ¿Cómo no lo vimos venir? La dura respuesta es que estábamos demasiado ocupados sintiendo en lugar de pensando críticamente. Y la gran pregunta que debemos llevarnos hoy es si alguna vez lograremos dominar nuestra propia psicología a la hora de invertir. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Nos vemos en el próximo.